Bien, vamos a hablar de las técnicas rápidas, de retención de la lectura, o las técnicas rápidas de memoria, pero también vamos a hablar de la lectura. Les voy a pedir que saquen su libro de lectura y saquen su plumín rojo. ¿De qué depende nuestra velocidad de lectura? ¿Qué determina una buena o una mala velocidad? Bien. La velocidad de lectura es una ecuación y esa ecuación resulta de un cálculo. Vamos a hacer el cálculo y vamos a identificar si nuestra velocidad es buena, es mala o es regular. Me gustaría saber si ustedes tienen una idea de cuál es su velocidad de lectura. No tienen idea. Bien. La velocidad de la lectura es el número de palabras que el cerebro procesa y por lo tanto cuántas palabras leemos en un lapso que llamamos un minuto y que cuenta un tiempo determinado. Una velocidad buena pues, serían unas 300 o 400 palabras. Una velocidad mala pues serían 100 palabras o menos palabras por minuto. Pero uno nunca sabe cuál es su velocidad hasta que se la mide. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a medir la velocidad de lectura para ver a partir de qué momento comenzamos ese mejoramiento. ¿Cuál sería la lectura deseable? Bueno, pues unas 1000 palabras por minuto. ¿Cómo se descubre que la velocidad de lectura se puede alterar fácilmente? Bueno, pues es algo simple, no es algo tan complicado. Un accidente científico, como todo. Y ahí tenemos algunas velocidades de lectura propuestas. Aquí tendríamos, pues, un lector muy lento, es de 90 palabras. Un lector un poquito más rápido, sería 100. Un buen lector, bueno, 120, con muchas consideraciones, es un buen lector. Muy buen lector, bueno, 140. Un excelente lector, de 180 para arriba. Un neurolector quiere decir que ya tiene la técnica, porque sin la técnica no es posible leer arriba de 200 palabras por minuto. Ya con la técnica la velocidad se puede incrementar a 200, 300, 400, 600, 800, 500, 1000, 2000, ya no tiene límite. ¿Quién inventó esa técnica y cómo se descubre? Fue en el siglo XVII, 1632, que un fraile le enseñaba a leer a un joven campesino. En aquel tiempo, bueno, la lectura era algo muy elitista, solamente entre 7 y 9 personas sabían o aprendían a leer y a escribir. El 90% de las personas no lo hacían y se consideraba adecuado porque no tenían en su vida cotidiana un quehacer lector. Esto es antes de la Revolución Industrial y por lo tanto antes de la Ilustración y por lo tanto antes de que cambiaran las ideas de que la lectura era para todos. Entonces es justamente a raíz de la Revolución Protestante, allá por 1600, que se empieza a incrementar el derecho a leer de las personas. Y justamente en estos años, Antonio Di Marco, que es el nombre de este joven florentino, se interesa por leer. Él es un joven que trabaja en un viñedo con su padre, que cultiva la vid, y vende las uvas en tiempo de verano y utiliza conos de papel de desperdicio que tenían letras impresas. Se interesa mucho y el fraile
como una buena y cristiana actitud, le va enseñando como puede, los ratitos que puede, pero no le enseña bien. Qué afortunado fue de que no le enseñaron bien. Afortunadamente le enseñaron mal. Y estaba tan desesperado por saber que los pocos ratitos que el fraile lo podía recibir en el convento, pues no fueron suficientes para darle una buena forma de aprendizaje. Entonces Antonio y Marco aprendió más él solito y con la buena intención del fraile. Al cabo de un año ya sabía leer. Nunca se enteró el fraile de cómo le había enseñado, cómo había aprendido, cuál era el defecto de lo que estaba haciendo. Pero el anhelo del joven por leer era tan grande que ella leía. Entonces le dio un pequeño libro y le dijo, bueno, llévatelo, en un mes viene, te regresas el libro y me aplicas el contenido. Vamos a ver si ya realmente eres capaz de comprender lo que dice. Antonio de Marco se fue a su parcela con el hortelano, con su papá, y regresó a los 2 días con el libro completamente leído. Entonces el fraile le dijo, eres un embustero, ¿cómo vas a leer este libro? 2 días, ni yo. Y dice, y lo leí 3 veces. El fraile se mofó y le dijo, no me vas a engañar, a ver, ¿qué dice el libro? Pues ya le platicó y se quedó asombrado de que realmente el contenido del libro, el joven lo conocía perfectamente. Dijo, ya sé. Entonces le mandó una receta especial, un librote, y le dijo, te lo llevas y regresas cuando lo hayas terminado. Dentro de 6, 8, 10 meses. Y si en un año no has acabado, me regresas el libro. El joven se fue con el libro muy contento y a la semana y media regresó. Después de haber leído una suma teológica, dijo el fraile, este no entendió nada, es evidente, este me está engañando. Y entonces le dijo, no me digas que lo leíste 3 veces. Dice, no, 5 veces. Se mofó, pero le preguntó y supo que el joven sí había leído el libro. Dijo, esto debe ser algo de Satanás. Entonces va a la Inquisición, explica el caso, llegan los señores inquisidores, investigan al chico, se le hace un juicio y se le da a leer 5 libros. Se le encierra en una celda de un convento y al cabo de un mes regresan los inquisidores, conocían los 5 libros y sabían. Dijo, esto tiene que ser demoníaco. Sin embargo, el príncipe de Médicis, que se había dado cuenta de eso, se hizo famoso en toda Florencia, ordenó que el joven fuera traído hasta su presencia. Entonces examinó un grupo de doctores, de medicina, en diferentes áreas, como filosofía, y lingüística y teología, y dijeron, esto no puede ser algo del diablo, porque el diablo no debe estar interesado en que los jóvenes aprendieran y fueran personas cultas, esto debe tener otra explicación. Entonces el príncipe de Médicis ordenó que el joven, en lugar de castigarlo, lo premiara y lo hizo bibliotecario de la biblioteca de Médicis. El caso se fue de las manos, el Papa se enteró, lo mandó a llamar a Roma y lo convirtió en el bibliotecario de la Biblioteca del Vaticano. Y un códice mexicano que llegó en aquellos años, descubierto, se llama Códice Magliabechi, porque Magliabechi fue el sabio que lo codificó y lo tradujo a una lengua no latina. Y así se hizo una fama. Y cuando en el siglo XX los científicos trataron de explicar el caso Magliabechi, pues no tenía explicación. Aquello era como obra de brujería, de hechicería, pero no tenía explicación científica. Hasta que la doctora Walker, Anne Walker, en 1951 dijo, esto tiene que tener una explicación científica. O es una mentira, o tiene una explicación científica. Como ya no era posible tener enfrente a Magliabechi y a los testigos, pues entonces lo que se hizo es que fue a Florencia y contó toda una investigación y dijo, no encontramos nada, después de 7 años no encontramos nada, algo. Y entonces había una pequeña evidencia, porque uno de los biógrafos de Machiavelli decía, alguna vez me dijo el sabio Machiavelli que leía palabras enteras en lugar de sílabas. Entonces la doctora Anne Walker dijo, ahí está la clave, es un dato. Y entonces ella, en la Universidad de Columbia,
empezó a hacer estudios sobre el proceso neurocientífico de cómo el cerebro lee. Y ahí estaba la clave, para explicar el misterio de Antonio Di Marco Magliabechi. En el libro de lectura rápida de Tony Buzan viene muy amplia la historia de Magliabechi, pero no es necesario que la amplíen. La explicación es bien simple. ¿Qué pasa cuando una persona aprende a leer? Que aprende con sus dos mentes. La mente consciente, así como tomamos nuestra manera, decimos la mente consciente del lado izquierdo del cerebro. La mente inconsciente, el lado derecho. Entonces, con la mente consciente aprendes que cada letra tiene un valor fonético. La A suena a. Y si la coloca junto a una N y otra A, dice Ana. Y entonces aprendes a leer el significado de las letras y de las palabras. Pero hay otro aprendizaje más importante que no nos damos cuenta y que es el inconsciente, que es mucho más importante. Tu cerebro aprende a leer por sílabas y eso se llama silabeo. A ti te enseñaron a leer silabeando y eso fue una tragedia porque te desgraciaron tu cerebro. Yo ahorita voy a tratar de remediar ese error que te destrozó la vida y hasta ahorita te enteras. Claro que tus maestros lo hicieron con todo el amor, el cariño y su leal saber y entender de que era lo que para ellos era correcto. Ellos no lo hicieron por mala fe. Solo que en ese tiempo no se sabía que era una desgracia, que ahora vamos a corregir. Si estamos entendiendo por qué. Porque cuando leemos realmente no leemos, sino que retratamos. El ojo es una cámara fotográfica entrenada para retratar. ¿Sí está claro? Y no es una cámara de video, porque la cámara de video tiene lo que se llama imagen continua. ¿Está claro? Constante. En cambio, la cámara de cine o la fotografía enfoca y después de que encuadra y enfoca, dispara y compromete una imagen, pero nada más una. No continua, sino nada más una imagen. ¿Está claro? La kinemática del cine, la palabra kinema en latín quiere decir movimiento. Entonces el cine es una serie de fotos fijas que se mueven a gran velocidad para dar la impresión falsa o, obvio, es una imagen virtual, no es real, es una impresión a los sentidos falsa de que se mueven los personajes. ¿Estamos claros? Entonces, en realidad, el cine es una sucesión a gran velocidad de imágenes fijas que simulan el movimiento y crean un espejismo visual. Y aparentemente se está moviendo, pero no se está moviendo. ¿Qué ocurre con la lectura? Bien, cuando tú lees, realmente no lees, sino que retratas. Retratas una sílaba. Una foto fija de tus ojos enfoca y encuadra una sílaba. ¿Estamos claros? Una vez que hay marcado esa sílaba, brinca a la sílaba siguiente, y luego a la sílaba siguiente, y luego a la sílaba siguiente. Entonces, en realidad, tu lectura es una serie, como el cine, de fotografías fijas que van retratando las letras, pero el proceso es perverso. ¿Por qué es perverso? Porque desperdicias tus fotografías en sílabas, pudiendo fotografiar palabras enteras o renglones enteros. Y ese proceso perverso que no te ha dejado de ser un estudiante brillante, lo vamos a corregir el día de hoy. ¿Se entiende el concepto teórico? Voy a dejar ese anclaje. En neurociencia la palabra anclaje se refiere a una neuroasociación mental que establece un procedimiento o un canon. En este caso un canon que no sirve, hay que romperlo y vamos a cambiarlo por un canon que sí sirva. Un canon nuevo que fotografíe las palabras enteras. El proceso va a ser un poco lento porque el canon que vamos a aprender hoy va a ser para palabras enteras. Pero como en la lengua castellana el promedio de las palabras es de 3, o sea, las palabras tienen 3 sílabas, eso quiere decir que vas a acelerar tu velocidad de lectura, la que encontremos por 3, tan solo con leer palabras enteras. Así es que si te sale de 100 el examen, quiere decir que nada más
Por ese cambio ya vas a estar leyendo 300 palabras por minuto. Pero de ninguna manera pretendemos que te quedes en eso. Sería muy anticuado y muy ridículo. Queremos que leas renglones enteros. Normalmente los libros traen 11 palabras. Multiplícalo por 3. Y entonces es tu velocidad de lectura real que vas a alcanzar, que debe estar por arriba de 1000 palabras por minuto. Pero en realidad yo decía que llegas más, unas 1500, 2000. Así podrías empezar a leer la Biblia a las 10 de la mañana y terminar a leer la Biblia a las 4 de la tarde. En lugar de estar ahí como que a ver si un día la termino de leer. Entonces este proceso no tiene ninguna dificultad técnica, ni mucho menos teórica, es algo simple. ¿Por qué no lo enseñamos a toda la gente? Pues es una estupidez del sistema educativo. Hay países donde sí se hace. El 100% de los japoneses leen, obviamente, con un sistema que no es silábico, porque ellos leen palabras enteras, pero eso se debe a que su propia estructura de lectura no respeta los símbolos latinos, sino que en realidad ellos nunca pensaron en un sistema como el nuestro. El nuestro viene de los pueblos sumerios, acadios, babilonios, fenicios, griegos y romanos, y es bastante malo. En cambio, los sistemas chinos o coreanos o los sistemas japoneses utilizan 10.000 signos diferentes, o sea que los niños para leer aprenden 10.000 signos, pero es uno por cada palabra. Parece mentira, pero en el Instituto Tecnológico de Tokio a mí me demostraron que eso hacía que el cerebro fuera mucho más brillante. Y uno pareciera que dijera, bueno, ¿por qué los países mejor educados del mundo son Corea y Estados Unidos? Mucho muy arriba de Europa, mucho muy arriba de Estados Unidos. Bueno, pues porque su sistema les facilita el aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que imitarlos, pero primero tenemos que cambiar nuestro sistema bastante malo de los griegos y los romanos y poner otro mejor. Sería como cuando los griegos y los romanos hacían sus matemáticas con letras, ¿se acuerdan? Qué horror, sí les enseñaban numeración romana, ¿verdad? Con eso no se iba a poder manejar astronomía nunca. Los mayas eran bastante más abusados porque tenían el cero y eran bastante mejores astrónomos que los griegos y los romanos gracias al cero. Entonces la tecnología que tienes cambia tus capacidades procesales mentales. Cuando la tecnología es mejor, el cerebro se hace mejor. Si no está quedando otra vez, pues hay una lógica atrás. Entonces vamos a comenzar por el principio, tu velocidad de lectura. Sacas tu libro, tu micrófono y yo voy a contar de 5 a 0. En el momento, Alfredo nos va a poner música de pajaritos, por favor, la música de mejor. Quiero que te relajes, pero no quiero que hagas nada del otro mundo, nada más respira profundo. Si tienes algo que estás cargando, como cambia altera los datos, pues de plano, relájate. Nadie se va a llevar tu cartera, ni tu mochila, ni tu cuaderno. Puedes ponerlo por ahí en el suelo, para que toda tu atención esté puesta en la lectura y no de que no se te vaya a caer la caja de crayones o la caja de plumines que traes en las rodillas. Muy bien. Una vez que haya terminado la numeración de 5 a 0, ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es la única instrucción, se ponen a leer. Como precaución, en este momento van a subrayar la primera letra o la primera palabra que vayan a leer. Y ustedes no se ocupen de nada más, simplemente lean, lean y lean. Y cuando vaya a terminar el examen, simplemente voy a nuevamente contar de 5 a 0 y les voy a decir alto, paren y cuenten el número de palabras. Es algo bien simple. Entonces vamos a empezar la primera numeración. Yo cuento de 5 a 0, en el momento que llego a 0 les digo empiecen. Ustedes simplemente leen, se olvidan de todo y después yo nuevamente cuento y otra vez de 5 a 0 y les digo subrayen la última palabra que leyeron y cuentan el número de palabras. Comenzamos, adelante. 5, 4, 3, 2, 1, empiecen.
5, 4, 3, 2, 1, alto. Ahora subrayen la última palabra que leyeron y empiecen a contar el número de palabras. Adelante. Conforme empiecen a terminar, van levantando su mano para saber que ya han terminado. Ya el primero de ustedes terminó. 1, 2, ya 2 terminaron. 3, ya 3 terminaron. 4, 5, 6, 7, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 40. Suficiente. Vamos a dar 30 segundos a los demás. Les voy a pedir ahora que dividan el número que encontraron entre 2. Dividan entre 2 el número y esa es su velocidad de lectura. Dividimos entre 2 y esa es nuestra velocidad de lectura. Bien. Levanten la mano los que faltan, aún están contando. Muy bien, son unos cuantos, les damos 30 segundos más. Bien. El resultado del número que obtuvieron lo dividen entre 2 y esa es nuestra velocidad. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Una buena pregunta. Bueno, muy simple, porque leímos 2 minutos. Entonces, lo dividimos entre 2. Si hubiéramos leído 3 minutos, pues lo dividiríamos entre 3. Las pruebas de lectura siempre se hacen de 2 o 3 minutos, porque los primeros 20 segundos el ojo no arranca, casi no lee. Es muy lento el proceso de lectura y entonces no hace una marca real. Queda muy lejos de retratar la realidad. Entonces, las pruebas de lectura se hacen de 2 o de 3 minutos. Si se hacen de 2, se dividen entre 2. Si se hacen de 3, se dividen entre 3. Bien, aquí comienza el curso. Ya tenemos una velocidad de lectura para arrancar. Vamos a ver, ¿quién está entre 0 y 90? Levante su mano. Entre 0 y 90, un aplauso porque van a mejorar. Aquí empieza este aplauso. Ya les explicaré la parte científica de eso. Entre 90 y 100, ¿quién está? Un aplauso. Entre 100 y 120, ¿quién está? Un aplauso también. Entre 120 y 140, ¿quién está? Bien, un aplauso. Entre
140 y 180, ¿quién está? Muy bien, excelente, lectores. Más allá del 180, muy bien, magnífico. Un aplauso. Bien. ¿A qué se debe que haya tan diversas velocidades? Bueno, son habilidades básicas de la lectura, pero también se debe al tipo de lector que eres tú. Hay tres tipos de lectores. Decimos todos, los lectores visuales son muy rápidos. Los lectores auditivos son muy lentos. Los lectores kinestésicos son regulares. Entonces, eso me está hablando probablemente del tipo de cerebro al que tú perteneces. ¿Cuál es tu tipo de cerebro? Cuando alguien te enseñó a leer, cuando eras pequeñito, la persona que te enseña a leer no nada más te deja marcas en velocidad de lectura o en el número de fotografías que tomas por palabra o por sílaba, sino que también te deja tendencias o dominancias cerebrales. A esto le llamamos anclajes. El lector, generalmente, el maestro que te enseña a leer, te deja casi siempre anclado en su propio sistema o en su propio modelo. Yo sé que lo que les voy a decir a continuación les va a hacer mucho ruido, les va a mover mucho el tapete, pero es peor vivir sin saberlo, es mucho peor vivir sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque esta parte de la marca tiene que ver con los vicios de la lectura que vamos arrastrando. Hay tres vicios básicos de la lectura. El primer vicio básico de la lectura es subrayar. Uno debe subrayar científicamente no más de 10 palabras por página. Si subrayas más, debe ser un problema de autoestima. Estamos claros, un problema emocional. Entonces, no se vale subrayar mucho. Hay quien subraya el libro entero, ¿no? Es un vicio de la lectura. El segundo vicio de la lectura, ese tiene mucho que ver con los kinestésicos porque sienten el conocimiento, lo tocan. Entonces, cuando rayan en su inconsciente, están asegurando que no se les vaya el conocimiento. Entonces, por eso lo rayan. Estamos claros que es como que la parte emocional, el contacto emocional. Lo rayo el conocimiento y así siento que lo tengo ya más.